Gracia y paz a vosotros, hermanos míos. Qué bendición esta tarde. Les saludamos desde aquí, desde España. Tenemos el privilegio de esta tarde estar junto con nuestros pastores, Danilo y Keren, aquí en la bella España, donde recibimos ese sol tan rico. Y hoy el Señor ha querido, en su misericordia, tenernos también, y nos ha sorprendido, Dios mío, nos ha sorprendido con que también tenemos a nuestros pastores del Salvador, de Santa Ana, allí nuestros pastores Arturo y Stephanie Martínez. Y qué privilegio es para nosotros en este día poder llegar allí a tu hogar, desde aquí te estamos saludando, te estamos abrazando, te enviamos un ósculo santo allí en cada parte del mundo donde estés, desde Los Ángeles hasta abajo de Norteamérica, Canadá, hasta abajo a Chile, Argentina, el Caribe, donde tú te encuentres. Queremos llegar en el nombre de Jesucristo allí a tu hogar, allí en Noruega, en Francia, donde tú te encuentres en este momento. Te saludamos y te decimos, Dios te ama. Vamos a darle un tiempecito a cada uno, hermano Danilo, hermana Keren, para que les ayuden a la iglesia de Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos, hermanos amados. Aquí estamos reunidos siempre con un mismo espíritu para bendeciros grandemente. Aquí estamos reunidos con mi esposa, Linda, amor. Gracias te damos. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder saludarles a todos. Ya sabemos que el pastor Gabriel está conectado y nos está viendo, así que les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y sabemos que también desde Argentina, desde Perú, desde Dominicana, desde muchas otras naciones se van a conectar hoy a este estudio, a este programa. Y desde aquí les mandamos un saludo. Un abrazo grande. Un abrazo. Hermano pastor, mi hermana pastora. Dios les bendiga, amados del Señor y nuestros. De verdad que es rico poder saludarles a cada uno de ustedes. Estamos a distancia, pero el amor en Cristo nos une y la sangre de Cristo nos une. Así que les bendecimos. Amén. Amados, reciban un fuerte abrazo de parte nuestra. Es un privilegio estar ahí cerquita de sus casas por medio de esta grande bendición. Le mandamos un fuerte saludo de parte de la Iglesia de Salvador también a toda la misión. Sepan que Dios está con ustedes y les enviamos un fuerte abrazo. Les amamos mucho y pues seguimos con el programa. Amén. Qué bendición. Y en esta tarde, siguiendo con ese orden que el Señor nos ha entregado, queremos venir con un nuevo atributo de Dios, con una nueva virtud de Dios. Queremos en esta tarde llegar allí, en esta noche, llegar allí, en este día, en esta mañana, allí en Latinoamérica, y llegar a ti. Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Y en esta tarde, aquí en España, noche aquí en España, tenemos el privilegio de tener aquí a Kerencita, pastora Keren. Ella tiene de profesión, ella es periodista, y el Señor los usa aquí están sirviendo aquí en España con dones pastorales, ministerios de servicio pastoral, lo mismo que ellos en El Salvador, pero en esta día de tarde ella nos va a coordinar este programa. Y quiero comenzar diciendo un poquito acerca de la misericordia de Dios, porque cuando hablamos de la misericordia de Dios, decimos, Dios es misericordioso. Muchas veces confundimos la misericordia de Dios con el amor de Dios, con la bondad de Dios, con la gracia de Dios, y muchas veces no sabemos exactamente qué es eso de la misericordia de Dios o cuándo Dios es misericordioso. Y queremos entrar en ese sentir justamente para en esta tarde querer llegar a ti y aclararles un poco acerca de la misericordia. Para eso quisiéramos ir un momentico al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Quisiéramos buscarlo aquí rápidamente, no lo tenemos listo porque aquí, capítulo 10.
verso 30 al 37. Amén. Amén. ¿Quién tiene aquí de mis amados ya listo capítulo 10, Lucas 10, 30, 37? Hermano Dani. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despejaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra. Si nosotros miramos ahí, la misericordia de Dios es como, primeramente, el sentir de Dios, la compasión de Dios al ver el estado en que una persona, un escogido, se encuentra. Justamente la palabra misericordia viene de la raíz miseria, ¿cierto? Y eso fue lo que primeramente Dios nos dio en esa miseria en que nosotros estábamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en un estado lamentable. Eso fue lo que Dios nos dio, ¿cierto? Cuando hablamos bien, vemos ahí claramente en la palabra, dice, y viéndole, dice, él vio a ese personaje allí tirado, herido, medio muerto, dice la palabra. Estaba medio muerto, estaba en necesidad, estaba incapaz de hacer nada por sí mismo. Lo habían robado, lo habían herido, y nadie, ni el sacerdote ni el levita, hizo nada por él. Pero dice aquí que viéndole fue movido, ¿cierto? Fue movido. Dios también, mis hermanos, Él fue movido en misericordia al vernos el estado en que nosotros primeramente nos encontrábamos. Si hablamos en este momento, por ejemplo, de salvación, Él fue movido en misericordia. Él sintió, si podríamos decir así, sintió la necesidad que teníamos, la situación tan terrible de miseria en que estábamos viviendo, y actuó, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta primeramente como en ese sentir que el Señor tuvo en actuar para hacer algo, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que Él fue movido en misericordia, dice ahí, acercándose, fue primeramente movido y después entonces actúa. Él actúa. De la misma manera, ahorita vamos a mirar un poquito en Efesios 4 acerca de cómo actuó Él con respecto a nosotros al vernos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y Él actúa. ¿En qué forma? Y acercándose, viendo sus heridas y echándole aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y Él fue lo primero que nos dio, el Espíritu Santo, para que nos moviera a nosotros, para que nos diera vida. Untó aceite y vino es símbolo de la sangre de Cristo. Y poniéndolo en su cabalgadura, démonos cuenta, lo llevó al mesón y cuidó de él. De la misma, eso es, ya ahí es gracia, ¿cierto? Y ahí es amor.
Primero Él nos ve en el estado en que estamos, indefensos, incapaces, y actúa en misericordia. Mis hermanos, cuando hablamos de misericordia, podemos hablar también que hay una misericordia general de Dios. ¿Sí? Podríamos encontrar esa misericordia general en el Salmo 45:9. ¿Quién de mis hermanos nos puede leer el Salmo 45:9? 145:9, perdón. Sí. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sí, bueno es Dios sobre todo. ¿Sí? Y sus misericordias son para con todos, para con todos. Es una misericordia general. Él nos ve y obra en misericordia con nosotros. Pero también tenemos una misericordia más especial, ¿cierto? Una misericordia especial de Dios que la encontramos en Mateo 5, 44, 45. Mateo 5, versículo. Sí, Mateo 5. Amén. ¿Qué tenemos ahí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Esa es la misericordia especial de Dios, que aún, tenemos cuenta que envía la bendición en forma de el sol, la lluvia, y todo bendice tanto a justos como a injustos, a impíos como a no impíos, como a escogidos. Entonces, ahí Él no tiene en cuenta, sino que bendice sencillamente. Es una misericordia especial de Dios para con todos, ¿no? Para con toda la gente, porque el sol no solamente sale únicamente sobre los justos, ¿cierto? O la lluvia cae solamente para los justos, ¿cierto? Sino que cae para todo el mundo, para que todos tengamos una provisión, etc. Pero también podríamos hablar claramente de una misericordia, de una misericordia también soberana. Y cuando hablamos de la misericordia soberana de Dios, estamos hablando de la misericordia para salvación. ¿Sí? Y ahí cuando hablamos nos acordamos en este momento cuando hablamos de la virtud de Dios como Dios soberano, ¿cierto? Está primero que Dios es soberano, sí, y después en esa soberanía cómo Dios opera para tener misericordia, ¿sí? En Romanos 9 dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, ¿sí? Está primero la soberanía de Dios y después con quien Él quiera tener misericordia. Pastor, me gustaría hacer una pregunta, si puede ser. Entonces, el versículo en Lamentaciones, donde dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿ese versículo está hablando solamente de los escogidos o está hablando también de los que no conocen al Señor, de los no escogidos? Pues buena pregunta es esa, pastora Keren. Si lo miramos desde el ángulo de los escogidos, de los ya salvos, podríamos mirar que el Señor tiene un paquete de misericordias para nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, ya hemos no solamente nacido de nuevo, sino confesado y creído en el Señor Jesucristo y que vivimos como engendrados de Dios, ¿cierto? Como hijos suyos. Entonces ahí podríamos ver que ese paquete de misericordias viene como una bendición para que nosotros, como hijos obedientes, podamos verla y seguir su plan en obediencia, ¿cierto? Porque Dios tiene un plan desde el momento en que Él nos dio vida espiritual, Él tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y el deseo de Dios es que podamos nosotros, como hijos obedientes, ver
y ser obedientes a ese plan. Y mediante ese plan vamos a ver que somos bendecidos. Amén. ¿Sí? Pero también si pudiéramos ver, por ejemplo, en los que todavía no han nacido de nuevo, Dios tiene una misericordia también cada día, porque cada día hay nuevos nacimientos, ¿cierto? Cada día el Señor llama por medio de su palabra, cada día el Señor toca nuevos corazones, cada día el Señor toca y da nueva vida, cada día, y esa es también es misericordia de Dios cada día. Pero también podríamos decir, así como la lluvia, Dios sigue haciendo llover cuando le necesitamos, solamente que podríamos ver, por ejemplo, la situación, hay una diferencia ahí entre cuál es la misericordia o cuál es la misericordia de esas dos primeras, ¿cierto? La misericordia general y la misericordia especial con referencia a la misericordia soberana. Me cuenta que en la misericordia, en las dos primeras es temporal, mientras nosotros estamos hasta sobre la tierra, en vida natural, y ahí se acaba. Mientras que la misericordia, en la misericordia soberana, es aquí y es arriba. Amén. Y pastor, una pregunta por ahí. Arturo tiene una pregunta. Vamos a ver. Vamos a Efesios 2:4. Vamos para Efesios 2:4. Efesios 2, versículo 4. ¿Pudiera surgir alguna pregunta por ahí en algunas personas? Y si leemos el versículo 4 y el 5, podemos preguntarnos algo de repente por ahí. ¿Y cuál sería esa Dice pregunta? por ahí, vamos a leerlo primero. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y pudiéramos tal vez preguntarse a algunas personas por ahí y decir, ok, si vamos al versículo 4 y vemos el verbo de amor que está en pasado, o sea, que nos amó desde antes y tuvo misericordia para podernos brindar por gracia la salvación. Podemos decir entonces, primero fue que vino en él el amor para después actuar en misericordia. Para contestar esta pregunta, amado pastor y amadas hermanos, tendríamos que nosotros leer primero el capítulo, el verso 1 del mismo capítulo, y mirar allí en qué estado estábamos cuando Él nos dio, ¿cierto? Y lo que dice ahí la palabra es que estábamos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Estábamos en una situación lamentable, muy lamentable. De tal forma que Él, viéndonos en ese estado en que nos estábamos, actuó en misericordia, tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia y actuó en amor y en gracia, ¿cierto? Por el amor que Él nos ha amado, por el amor que Él nos ama, nos dio vida, actuó en gracia, no mereciendo nosotros nada, sino solamente castigo o infierno, porque la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare morirá, dice la palabra. Entonces, en cambio de darnos esa paga que merecíamos, Él, teniendo misericordia, viéndonos en ese estado, actúa en gracia. Es decir, nos envía a Jesucristo, regalo de la gracia de Dios, para que recibiéndole a Él, muriendo Él por nosotros, limpiase nuestro pecado y pudiera darnos vida. Esa muerte en la cual estábamos ahí, en ese estado lamentable, viene Cristo y la quita dándonos vida. Y vida en abundancia. Amén. Stephanie, quizás tiene alguna pregunta. Pues estaba pensando en la definición en sí de misericordia y estaba como pensando, pudiéramos definir entonces que misericordia es que el Señor ve nuestra condición y no nos paga conforme a lo que merecemos, sino que viene y nos levanta y nos restaura sin esperar nada a cambio, junto con la gracia. Amén. Pero en sí la misericordia de Dios es como la compasión, ese sentir de compasión de Dios. Okay. Al ver nuestro estado lamentable en que nos encontramos en ese momento de muerte,
de situación de incapacidad nuestra, porque no podíamos, en esta muerte, en ese estado de muerte, no podíamos solucionar nuestro problema de muerte, de pecado, ¿sí? Y Él tiene esa compasión de nosotros para podernos auxiliar, dar vida. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre gracia y misericordia, pastor? Al vernos en ese estado en que está, entonces el Señor actúa, ¿cierto? Y actúa en gracia. Cuando la gracia es la acción de Dios en provisión para solucionar nuestro problema de muerte, ¿sí? Esa es la gracia de Dios. Es Cristo, enviando a Cristo. No podíamos hacer nada y Él nos mira, tiene compasión en el estado en que estamos y actúa. La gracia es la acción de Dios para solucionar el estado en que estamos en un momento. Amén. 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 Yo creo que también podríamos mirar y qué, por ejemplo, aquí, y qué tiene que ver para nosotros la situación de la misericordia de Dios. ¿Cómo opera en nosotros en este tiempo la situación de la misericordia? Sería una buena pregunta que podríamos hacer nosotros los que estamos allá afuera, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con nosotros en que Dios sea misericordioso? ¿No les parece? Sí. Es actual para nosotros. Pues mirémonos cada uno y miremos que somos Cristo sobre la tierra, ¿cierto? Amén. Que somos su templo, que somos su morada. Y de la misma forma, yo quisiera ir a un texto finalmente que tengo por aquí, y quisiera que leyéramos un poquito. Está en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Corintios. Sí, capítulos 3 y 4. Uno. Capítulo 1, versos 3 y 4. Quisiera leérnoslo tú, hermana Amén. Stephanie. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Vemos ahí que al nosotros, Cristo vivir en nosotros, al estar en nosotros, Él pone en Filipenses 2, mirábamos que nos pedía la misma palabra, que nosotros, como si queremos servir al Señor. Y nos pide el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo allí, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cierto? Amén. Y somos Cristo sobre la tierra, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, al nosotros actuar aquí como Cristo sobre la tierra y Él haber sido misericordioso con nosotros, Él pone en cada uno de nosotros también misericordia con el que está allá afuera, con el que está necesitado, con el que está herido, con el que está cautivo, con el que está en mal estado, ¿cierto? Amén. Y en ese mismo, y como nosotros operamos como iglesia de Jesucristo, como hijos verdaderos, es actuando como Él mismo actúa en la misma misericordia que Él actuó con nosotros. Por eso dice, Él nos consoló primero, pero también tuvo misericordia de nosotros primero, de tal manera que nosotros en este tiempo podemos decir, ya Dios fue misericordioso, ya tengo una experiencia personal de que Dios actúa en misericordia conmigo. De la misma manera, yo puedo tener misericordia del que está allá afuera, porque el Señor nos mandó, vayan a todas las naciones y prediquen las buenas nuevas de salvación. Y es a través de las buenas nuevas de salvación que el Señor está llamando. Y mi llamado hoy, amados hermanos, los que estamos hoy afuera, es que vayamos en la misericordia de Dios, porque hay muchos que están esperando.
hoy están esperando. Hoy están esperando para que esa misericordia de Dios se manifieste, Amén. para que ellos puedan experimentar también esa misericordia. Pero Dios nos envió a cada uno para que nosotros podamos ir allí, Amén. a llevar ese mensaje de consolación, ese mensaje de levantamiento, ese mensaje de buenas nuevas, ¿cierto? Para que el que crea en Él pueda tener vida, pueda tener salvación. Y ese es el llamado que realmente tenemos hoy. Concluyendo ya, nos quedan pocos minutos. Pastor Jairo, nos quedan 5 minutos y sabemos que el hermano Carlos de Stavanger nos está viendo, así como el pastor Gabriel también. Bendecidos. Y muchos otros hermanos que se van a ir conectando luego más tarde y viéndolo en repetición. Entonces, en estos últimos minutos, ¿qué quisiera usted como recalcar así para que se nos quede bien grabado sobre la misericordia de Dios? ¿Qué tiene en su corazón para que nosotros nos acordemos toda la vida? Ante todo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Démonos cuenta que cuando el Señor nos llamó con llamamiento santo, ya hemos mirado que nos llamó primero para salvación, pero también nos llamó también para santificación, y nos llamó para servicio. Y especialmente en este servicio, en este servir al Señor, pues tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Para poder tener compasión con el necesitado que hay afuera, que a lo mejor en este momento parezca como necio, parezca como sin deseos, parezca como que no quiere, pero podamos tener esa compasión, esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros para poder llegarnos a nuestro corazón y presentarse Él a nuestra vida y hacer de nosotros nuevas criaturas. Amén. Amén. Qué bonito. Amén. En ese sentido que mi llamado en este momento es justamente misericordia con quien necesita misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios Amén. en este momento. Señor Padre Santo, en este momento te damos gracias. Gracias, Papá lindo, por tu misericordia. Amén. Gracias por habernos permitido, Dios mío, experimentar su misericordia, Dios. Hoy podemos decir, Señor, que tú has sido un Dios todo misericordioso. Amén. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por no haber tenido en cuenta nuestro pecado, Dios mío. Gracias por no haber tenido en cuenta nuestra enemistad contigo, Dios mío, en aquellos momentos que estábamos muertos, Dios mío. Gracias porque cada día tu misericordia se sigue extendiendo, Dios mío. Gracias por tu misericordia también de hoy, Dios mío, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias porque ese paquete de misericordias son hoy y para hoy, Dios mío. Yo te pido, nosotros te pedimos en este momento, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, Dios mío, que, Señor, cada uno de los tuyos, de los que ya te han conocido, Dios mío, de los que son hijos tuyos, Dios mío, Señor, que experimenten en su vida, Dios, tus misericordias, Dios. Gracias, Dios mío, porque el que está solo allí, gracias por ese que está solo allí, pero que no está solo porque tú lo estás abrazando en este momento, Dios mío. Gracias por el que está enfermo, Dios mío, porque en este momento también tú lo estás sanando, Dios mío. Tu promesa es para él en este momento. Bueno, nosotros le levantamos porque es tu misericordia con él. Gracias con el que en este momento tú estás libertando, Dios mío, de esa cautividad en cuanto a cualquier dependencia, Dios mío, en cuanto al pecado, Dios mío. Gracias porque es tu misma misericordia la que los alcanza, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Extendemos, Señor, nuestros brazos de Dios. Y abrazamos, Dios. Abrazamos, Dios. Somos tus brazos. Amén. Y te recordamos hoy, hermano, hermana, amigo, amigo. El Señor te ama.
El Señor te ama Amén. Amén. y quiere todavía amarte más. Amén. El Señor te quiere hablar más, te quiere tener cerquita de Él, Sí, Señor. porque Él te quiere demostrar tu misericordia. Amén. Te bendecimos Aquí te la- allí donde estés, Bendecido. y desde aquí te decimos gracias, paz. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Gracias, familia. Bendiciones. Bendiciones. Abrazos. Gracias y paz a todos y cada uno de los que en esta tarde nos acompañamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.